Hola, hola, hola a todos, muy buenos días. Quiero saludar a todas las personas, 109 personas y creo que vamos subiendo, ya siendo las 9:05. Queremos dar inicio a este segundo día de feria que cada vez se vuelve más interesante y yo me emociono un montón. Entonces, nada, saludar a todos los colegas del LHH, a la gente de Ecuador, de Costa Rica, a las empresas que también nos están visitando, a los headhunters y bueno, a todos los otros invitados especiales que estén por acá. Así que lo otro que quería contarles es que hoy tenemos una gran convocatoria de compañías, así que por favor estén muy activos todos los asistentes a este evento. Y hoy tenemos el honor de estar con tres grandes líderes en este segundo panel. Entonces, les quiero presentar a Andrés Ovalle, Federico Sarmiento y Carlos Gaviria. Y claramente Lucero Cabeza, que es nuestra CEO de Ecuador, ella va a estar con ustedes acá como moderadora. Yo simplemente aparecí un ratico para saludarlos a todos los que nos están viendo. Claramente me faltó dar muchísimas gracias al equipo de Torre, que sin ellos no sería una realidad y sin ellos no estaríamos gozando tanto este evento y estos espacios. Entonces, nada, básicamente eso era lo que les quería contar y saludarlos a toda nuestra audiencia. Yo los dejo a ustedes para que empiecen a hablar de este tema tan interesante y los invito a todos a hacer muchas preguntas a estos grandes líderes, amigos y que lo disfruten. Les mando un abrazo y estamos hablando por ahí en cualquier lado. Gracias, Mariana. Buenos días con todos. Bienvenidos a este conversatorio cuyo tema es muy atractivo y desafiante y de una actualidad única, indiscutiblemente. Claves para la reinversión empresarial en la nueva normalidad, en la nueva realidad. Y se hace mucho más interesante por la calidad de panelistas que nos acompañan, ¿verdad? Me permito presentar a tres ejecutivos de primer nivel, representantes de diferente industria. Lo interesante es que nos van a dar sus opiniones y sus perspectivas de cómo ha sido este recorrido durante esta pandemia y naturalmente sobre esta nueva realidad. Le doy la bienvenida a Carlos Gaviria, voy a leer su currículum. Director general de Softland, trabajó muchísimos años también en Hewlett Packard, experto en transformación digital con foco en e-commerce y marketing digital, ejecutivo de primer nivel con vasta experiencia liderando equipos multidisciplinarios, multigeneracionales y de alto desempeño de corporaciones tecnológicas de las empresas más importantes. Los últimos 5 años ha liderado el desarrollo de negocios en línea y comercio electrónico en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y el Caribe. Máster en Marketing e Ingeniero Industrial, experiencia internacional y conocimientos profundos del mercado de consumo en los países de América Latina. Estudió también Design Thinking, Growth Mindset y Coaching. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. También nos acompaña Andrés Ovalle. Él es presidente de Codiscos, presidente de la Junta Directiva de ACODEM, Asociación Colombiana de Editoras de Música. Trabajó también en DuPont, en PPG English. Su formación ha sido en la Universidad de Berkeley, en California, en Music Marketing, pero también tiene estudios realizados en la Universidad de Kellogg's, en estrategias de marketing digital e innovación de nuevos productos y servicios, y es licenciado y certificado en una de las metodologías ágiles que es Scrum. Federico Sarmiento, asesor de alta dirección en retail, omnicanalidad, franquicias, valor de marca y mercado deportivo, asesor de juntas directivas y conferencista, ejecutivo senior con 13 años de experiencia como gerente general en Latinoamérica. 30 años de un historial exitoso en posiciones de liderazgo en la región como empresas multinacionales, entre ellas Adidas, IBM, Xerox, Procter & Gamble. Pues un datito aquí también interesante, es peruano, pero también italiano.
Bienvenidos a este panel. Y recordando y mirando el tema que me parece muy excitante, ayer recordaba una frase de Charles Darwin, ¿verdad? Del creador de la teoría de la evolución, muy discutida en este momento, pero que me parece muy potente aquello que decía, ¿no? Y es una verdad indiscutible, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio y se adapta. Pero sobrevivir con tantas variaciones últimamente en esta pandemia ha sido pues difícil. Muchas empresas no han podido sobrevivir, pero han podido hacerlo y de manera exitosa, pues queremos oírlos específicamente. Vivimos también y queremos caminar alrededor de todas las transformaciones que ustedes han tenido y han desarrollado para adaptarnos, ¿no? Para sobrevivir, para reinventarnos, que es el tema. Pero lo cierto es que hacerlo es muy difícil porque es abandonar muchas de las prácticas que nosotros teníamos como exitosas, es volverse a crear, reformular muchísimas cosas, y no solamente desde el campo de vista organizacional, sino desde el campo de vista o desde el punto de vista personal, ¿verdad? Dejar esos o replantearse los miedos, incluso ideas, conceptos, prácticas y la misma vida, ¿no? Pero también es cierto que los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades y sin duda la presente crisis mundial provocada en gran parte por el COVID-19 nos ayudará a reinventarnos como sociedad y como mundo. Y quiero comenzar con una pregunta para todos ustedes y es, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado en estos últimos 7, 8 meses que hemos vivido la pandemia? Le doy el micrófono y la palabra a cualquiera de ustedes. Igual para todos nos gustaría oír sus opiniones. Sin timidez, muchachos. A ver, Federico. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Cuando preguntas desafíos, hay desafíos de dos niveles, ¿no? Hay un tema personal y también hay un tema que uno lo vive en forma vicaria, que son los desafíos de los clientes o de las personas que a uno lo llaman para poder establecer sus estrategias. Y quisiera yo enfocarme en lo segundo, ¿no? Porque en lo primero uno como asesor, porque ahora mi trabajo es asesor luego de haber estado 30 años como ejecutivo de nacionales, uno lo ve en el balcón, ¿no? Bueno, Sí. me he confinado, y tengo, digamos, el privilegio de poder ver las cosas desde el balcón. Y te diría, y bueno, enfocando un poco en la industria, decidí enfocarme en la industria del retail, ¿no? Y en el retail tuviste una división que se hizo a raíz del COVID y que todos las hemos escuchado. Está el retail esencial, fundamentalmente alimentos o supermercados, si quieren verlo así, y medicinas, que son las droguerías o farmacias, como le dicen en otros países. Acá estamos de varios países. Entonces, eso fue el retail esencial, nunca se cerró, siempre se mantuvo activo, tuvo un pico de ventas que nunca en la historia lo habían visto. Y luego tienes todo el retail no esencial, que es todo el resto de tiendas que uno ve en un centro comercial, por ejemplo. ¿No? Ropa, calzado, juguetes, artículos para el hogar en general, que tuvieron que cerrar. Y es ahí donde vi que se presentaron los mayores retos en la industria del retail. Bueno, y eso incluye las tiendas de calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y los retos han sido muy, muy grandes, ¿no? Muy grandes. Hubo una primera etapa donde se cerró absolutamente todo, desde la que recién estamos saliendo en algunos países. No fue el caso de Colombia, gracias a Dios para las empresas colombianas de retail. Se cerró incluso el e-commerce. El e-commerce no estaba operativo. La gente que trabajaba en estas empresas no podía hacer ventas por e-commerce.
y fue absolutamente duro. Fue una etapa crítica donde tuvieron que cortar, se tuvieron que enfocar exclusivamente en el flujo de caja, cortar empleados de tiendas, renegociar rentas. Entonces, ese fue como el primer reto. Y el segundo, y acá está el amigo Carlos Gaviria, que seguro va a tocar también el tema, que es el tema que a mí me apasiona, porque yo estuve en el equipo que implementó e-commerce en toda Latinoamérica para Adidas, y Colombia fue el primer país, porque acá fue el piloto. El comercio electrónico o la realidad online, porque eso va mucho más allá de solamente el e-commerce, se aceleró en el mejor de los casos 3 años, y en algunos casos, en las estrategias, hemos estado hablando de que se aceleró 7, 8 años. Lo que se pensaba hacer en 2027, 2026, dijeron, ahora tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso ha sido un reto tremendo porque pone mucha presión en el factor humano, y eso es un tema creo que es muy interesante para todos los que nos escuchan, porque las personas que ahora se incorporan en la realidad laboral necesitan tener unos skills y unas habilidades de todo lo que es el entorno digital, más esa forma de pensar el entorno digital, que no solo es el e-commerce. Estamos hablando de qué cosa es la inteligencia artificial, el machine learning. Hay que saber que, porque eso está detrás del e-commerce. Entonces, se aceleró tremendamente. Entonces, hablaba del factor humano, luego tienes inversión, porque hay que hacer inversión en tecnología. Las empresas han tenido que tomar la decisión de cortar todos los planes de expansión física, de tiendas físicas, remodelaciones, ampliaciones, etcétera, para enfocar sus recursos en contratar contratar fundamentalmente, porque ya no se compra la tecnología se alquila, y se contratan a las empresas de repente como Softland y los asesores como nosotros para generar toda esa estrategia. Y eso es lo que se está viviendo en este momento. Cómo hacer esa transformación digital que lo planeaban hacer en promedio en 5 años, ahora lo tienen que hacer para fin de año o primer semestre del próximo año. Para mí, desde el punto de vista de la industria, esos son los mayores retos. Y creo que me extendí mucho. Perdonen. No. Interesante, y además nos das paso a otros temas que más adelante vamos a desarrollar, y no solamente el cambio en la oferta y en la estrategia de cómo llegar a nuevos mercados, sino también, como tú y yo y como todos los que nos oyen, el cambio de nuestro perfil de consumo, ¿no? También ha hecho unas variaciones bien interesantes que naturalmente se ven en los modelos de negocio, cómo se van transformando y demás. Un tema que nos abriste muy interesante. Lastimosamente sí se ha visto mucha gente afectada que no ha podido sobrevivir, y más por la naturaleza de su negocio. Vamos con Carlos y con Andrés. ¿Cuáles han sido estos desafíos que ustedes han visto, los más fuertes en las industrias que ustedes manejan? Si quieres, yo sigo un minuto. Pues el reto más grande, yo creo que personal, digámoslo, en mi vida, digamos que ha sido ahorita, precisamente porque yo estaba en un mundo del negocio B2B, de las multinacionales. Trabajé 20 años en multinacionales, y creo que el reto más grande fue entrar a un sector totalmente diferente de entretenimiento, de música y entretenimiento, que no conocía absolutamente nada. Y lo hablo no desde el punto de vista de la industria, sino mío. Y ese reto, pues obviamente tiene unos grandes repercusiones. Uno tiene que cambiar totalmente y estar totalmente abierto a aprender. Entré a este mundo de la música, que creo que no hay nada más directo que la música. Es el consumer, digamos, por excelencia, diría yo. Todos oímos en algún momento del día, oímos música, consumimos música, cantamos una canción, y me tocó entender ese negocio, que fue muy difícil. Al principio yo no entendía, me tocó tomar cursos
bueno, me metí a Berkeley a estudiar online music marketing para mirar cómo es que se mercadeaba esto y estar al día. Pero también lo satisfactorio es ver que muchas cosas que pues, le han servido a uno en su carrera, pues también se aplican en realidad a cualquier industria, pero sí fue un reto muy, muy importante. Ok, y... ¿no? En uno. Con todos estos movimientos, no solamente desde el punto de vista del mercado, sino yo creo que la transformación personal, creo que todos la hemos vivido. Ese es un tema también muy apasionante, más adelante vamos a desarrollarlo. Carlos, ¿qué nos comentas del desafío de la industria que tú estás liderando? ¿Cómo ha sido eso? Mira, muy concreto. Yo creo que los dos principales desafíos a los que me he enfrentado, digamos, en estos últimos 6, 7 meses tan críticos, el primero ha tenido que ver con el equipo de personas que lideras dentro de tu empresa. Un desafío muy grande es poder acompañarlos en este nuevo proceso. Yo creo que para la mayoría de los que estamos acá es muy normal tener una teleconferencia, es muy normal utilizar estas herramientas, pero es sorprendente cuando tú empiezas a revisar las diferentes personas dentro de tu empresa, cosas tan sencillas. Hay unos que no tienen cámaras en sus equipos, no todos tienen un portátil, los que tienen celular no todos tienen su plan de datos. Entonces, realmente acompañar en tu equipo para que pueda llevar de la mejor forma durante estos meses lo que es un trabajo desde la casa y mantener toda esa otra dinámica familiar de niños, hijos, bueno, eso fue un desafío grandísimo en el cual nos enfocamos mucho en Softland, en la empresa. Y el segundo es, por supuesto, el económico, cuidar las finanzas de la empresa. En diferentes conferencias hemos oído que nos hablan del cash flow, y eso fue algo que durante estos últimos meses pues nos enfocamos mucho en cuidar, y no solamente al interior, sino también para nuestros clientes. Estuvimos muy, muy cercanos a clientes que estaban pasando por momentos difíciles, ayudándoles a ellos a cuidar ese cash flow, a hacerles propuestas de pagos, financiaciones, etcétera. Entonces, para mí esos dos son los desafíos principales de estos últimos 2 meses. De las empresas, al interior de la empresa también hay una transformación que quisiera enfocar en eso, porque venimos de diferentes sectores, tenemos otros mercados, en fin, pero lo que sí es cierto es que nos hemos transformado internamente, y hablando de las organizaciones. ¿Qué han hecho ustedes? Porque ustedes son referentes de éxito, ¿verdad? En este reinventarse, en esta transformación. ¿Cómo lograron o qué están haciendo ustedes para tener alineado a su gente, para ayudarles en esta transformación, para pasar este duelo también, que para muchos ha significado pérdidas? ¿Qué han hecho? ¿Qué nos pueden sugerir que podamos aplicar en nuestras empresas? Le doy la palabra a quien quiera, no tenemos que seguir un orden establecido. Andrés, Federico, Carlos. Yo personalmente creo que es muy importante estar muy cerca de la gente, y no solamente de los equipos primarios, sino de los equipos secundarios, de las personas que le reportan a los que nos reportan a nosotros. Porque digamos que con esta pandemia uno sí se comunica con su equipo primario muy fácilmente, hace las videoconferencias, pero lo que decía Carlos, precisamente hay mucha gente debajo que uno no tiene contacto día a día y que se empiezan a sentir perdidos, se empiezan a sentir un poco perdidos, y también esa alineación con hacia dónde va la empresa dentro de esta pandemia, vamos bien, vamos mal, ¿no? Entonces creo que es muy importante comunicar en audiencias grandes para que la gente se sienta también segura. Yo creo que la pandemia ha causado muchísima ansiedad. Yo, de hecho, en las reuniones he hecho, por ejemplo, que la gente empiece a saber qué es mindfulness, que empiece a saber qué es otros tipos de metodologías para bajar la ansiedad,
porque la gente tiene mucho miedo de, uy, ¿será que estamos bien y la compañía va a seguir bien? Entonces también hay que, primero uno como empresario siempre tiene que tener gran positivismo y digamos que todos los que están en el LHH o han pasado por LH lo sabemos, lo importante es mantener el positivismo. A Codiscos afortunadamente le ha ido bien porque ya venía en un mundo digital, pero hay que mantener ese positivismo a lo largo de toda la pandemia y lo que siga, y estar muy comunicado y comunicar que las cosas también van, hay retos, pero vamos hacia adelante, eso es lo más importante. De pronto compartimos todos y así le pregunto tanto a Carlos como a Federico, pero disminuir esa ansiedad y esa incertidumbre es vital en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y como bien nos contaba Andrés, esa empatía, esa cercanía, en principio esa comunicación, ese darles herramientas, le ha permitido subsanar de la mejor forma esa incertidumbre que han sentido tu equipo, Andrés, es lo que tengo entendido. Carlos y Federico, ¿qué han hecho ustedes al interior también de sus organizaciones? No solamente para responder a esta ansiedad, ¿qué otras cosas? Muy bien. Perdón, yo sigo aquí, Federico. Algo que yo he hecho y les digo, no ha sido solamente en esta oportunidad, sino anteriormente, es revisar y analizar muy bien el entorno. Porque como tú dijiste al principio, cuando todas las cosas están cambiantes, tenemos un entorno cambiante, si tú haces una buena lectura del entorno, puedes identificar oportunidades que de pronto no todos están viendo. Entonces, les voy a compartir algo de lo que yo hice revisando ese entorno, y yo encontré 3 factores que están confluyendo coyunturalmente en este momento y están generando un caldo de cultivo interesantísimo, del cual se desprenden muchísimas oportunidades. ¿Cuáles son esos 3 factores? Primero, sin duda, tenemos la pandemia, tenemos el COVID-19, que ha generado muchos cambios en el hábito de compra y consumo. Primer factor importante. Tenemos un segundo factor importante y es el cambio generacional que estamos viviendo. Tenemos a los millennials y tenemos después a la generación Z, que ya están en edades adultas. Nosotros pensamos en los millennials, en alguien chiquito, y tenemos que los millennials están entre los 24 y 39 años de edad actualmente. Entonces tenemos una generación ya con capacidad adquisitiva importante y con hábitos de consumo muy diferentes a las generaciones anteriores. Y el tercer factor que identifiqué fue esta gran penetración de la telefonía móvil, que no es nuevo, pero que está abriendo muchísimas puertas y abre las puertas en todos los segmentos sociales. Si bien no todos tienen acceso a un PC, a un computador, todo el mundo tiene un teléfono celular. Y esos 3 factores confluyen para generar muchísimas oportunidades. Una importante, y contestando a tu pregunta, es ¿qué herramientas podríamos brindarles a los empresarios jóvenes, a los emprendedores o a las grandes empresas que quieren incursionar en el e-commerce para poder tener un apalancamiento en sus ventas? Muchas empresas con sus canales tradicionales de ventas pues están llegando a un límite, a un techo. Aquí la gran oportunidad que identificamos fue darles herramientas a las empresas que no han desarrollado e-commerce para que lo puedan hacer, desde los más chiquitines emprendedores o pymes hasta las grandes corporaciones. Increíble. Revisar el entorno, una de las claves, y también trabajar estas diferencias generacionales buscando brindar estas herramientas que lo van a potenciar a mucha gente. Qué maravilla, Carlos, encontrar oportunidades donde a veces la gente, pues, somos miopes para verla. Federico, sí. Cuéntanos. Sí, retomando un poco lo que Bueno, lo primero que quiero contarles es que desde que comenzó la pandemia y empecé a recibir muchísimas llamadas de gente que a lo largo de mi carrera profesional desarrollé, que ahora son gerentes generales o gerentes de primera línea en empresas muy grandes. Yo salí del mundo corporativo hace poco más de un año y me picaron las ganas de regresar. Dije, ¿cómo quisiera estar acá al frente, organizando,
enfrentando este reto, enfrentando estos cambios, motivando a los equipos, liderando el cambio organizacional. Realmente porque recibía tantas llamadas, y no solo de Colombia, desde México hasta Argentina, hablando con muchísima gente que al haber uno trabajado en multinacionales tuvo la oportunidad de impactar. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que todos debemos reflexionar en qué cosa es el liderazgo, ¿no? ¿Qué cosa es ser un líder? Creo que todos los que nos están escuchando son líderes que impactan a la empresa en la que trabajan o la empresa que tienen, impactan a la sociedad y impactan a otras personas, ¿no? Y para mí la reflexión que uno tiene que tener en este momento para mejorar, porque este momento de mejorar, de aprender y de crecer, es ese impacto que yo estoy teniendo, que es un impacto positivo, qué tan perdurable es, ¿no? Y lo ideal y lo delicioso acá es que ese impacto que uno piensa que debe perdurar en la organización donde uno está, incluso cuando uno después se va. Cuando uno se va, ese impacto, yo hice esto en esta empresa, yo hice esto en la otra empresa, me siguen reconociendo por esto. Y en este momento yo creo que es la posibilidad de aquellos que están trabajando para ser cada vez mejores líderes, impactar a la organización. Y la mejor forma, como lo dijeron antes, es impactar a las personas, que finalmente son las personas las que logran los resultados de las organizaciones. Son las personas las que hacen las estrategias, son las personas las que ejecutan, ¿no? Porque una cosa es que venga un asesor, como yo, te diga, hay que hacer esto, y te lo dibuja bien bonito en un papel y en la pizarra, y te hace un programa muy, muy bonito, pero los que ejecutan tienen que tener la motivación, las ganas, tienen que creer en la idea, tienen que creer en ese futuro que se está proyectando. Entonces yo creo que es fundamental ahora trabajar, impactar a las personas. Y eso no es solamente de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba, ¿no? Las personas también motivar al jefe del jefe, a los jefes de otras áreas. Eso es lo bonito, ¿no? Y de todas las llamadas que he tenido, hablábamos mucho de esto, y con mucha alegría te puedo decir que las varias empresas con las que he conversado ya vieron la luz, digamos. Tuvieron unos primeros meses muy, muy duros, organizamos acciones tácticas muy concretas, pero también visualizamos cómo va a ser el futuro, cómo vamos a salir de esto como organizaciones, cómo vamos a salir de esto como personas y como equipos de trabajo, y trabajar en dualidad con las dos cosas. Había que hacer, salvar a la empresa, pero también asegurar el futuro. Y esto ha sido un proceso de un aprendizaje muy bonito, ¿no? Y que ha traído muchas satisfacciones. Tú mencionabas hace un momento, hay unas empresas que han tenido que cerrar o que se han tenido que encoger. Es verdad, en este proceso hay perdedores, lamentablemente hay perdedores, pero hay ganadores, ¿no? Y nosotros, ¿dónde queremos estar como líderes? En ese equipo donde vayamos a salir como ganadores, ¿no? Porque hemos podido subirnos a esta ola del cambio, porque el cambio se aceleró, y hemos podido integrarnos a todos estos elementos que están impactando ese cambio. Ese sería mi mensaje. Podría profundizar más, pero no gana el tiempo. Federico, muchísimas gracias. Y nos abres un espacio de mucha reflexión sobre el liderazgo, ¿verdad? Porque es vital en este momento, y lo que más observamos, ya sea por seguridad psicológica, es nuestro referente, nuestra autoridad, que es el liderazgo. Y aquí se torna una cantidad de desafíos que me imagino que ustedes han vivido. Y quisiera ver qué transformaciones ustedes han sentido como líderes que han ejercido, que les ha tocado hacer, porque estamos en un momento de que tenemos que readaptarnos y reinventarnos. ¿Cómo ha sido ese liderazgo? ¿Cómo nos darían esos mensajes? Y hay mucha gente líder que nos está escuchando, para poder
afrontar esta situación? Pienso yo que hay un doble desafío como persona y como personas que están al frente de un equipo, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué han hecho ustedes en términos de liderazgo? Yo personalmente creo que lo más importante es uno estar bien como líder y que su equipo esté bien con la parte de seguridad, de que está en una empresa, tener la seguridad de que el equipo está bien, yo creo que es lo más importante, tener una visión a largo plazo. O sea, está la pandemia, pero la pandemia se va a acabar, mantener una visión positiva de hacia dónde vamos a llegar y no perderse en el remolino me parece que es clave. Alinear a toda la organización a que vamos a lograr algo grande, algo significativo, algo que va a cambiar la vida de las personas. Creo que ya las empresas tienen que tener un propósito. Creo que las empresas ya solamente decir, oiga, es que vamos a darle utilidades a los accionistas no motiva a nadie, no motiva absolutamente a nadie. Entonces, realmente ser la parte trascendente me parece tremendamente importante y que todo el mundo empieza a creer que está en un proyecto relevante y que él es una ficha muy importante para que se logre ese objetivo mayor y trascendente. A mí me parece tremendamente importante. Hablar del propósito, hablar de esa visión a largo plazo, devolverse a la persona, creo que es un aprendizaje muy vital en este momento y muy importante. Carlos, ¿qué nos cuentas tú de esto del liderazgo? ¿Cuáles transformaciones has visto en tu liderazgo? Bueno, mira, la experiencia en este tiempo, a ti como líder, cuando estás dentro de una organización, la gente te mira y dentro del rol de liderazgo, parte de tu responsabilidad está en encontrar ese nuevo norte, ¿sí? ¿A dónde vas a guiar a toda esa organización dentro del entorno cambiante del que hablábamos hace un momento? Entonces, hay empresas, dependiendo de qué tantos años en el mercado, qué tan maduras, pues que llevan muchos años con un portafolio de producto, con una estrategia, digamos que muy constante en el tiempo. En este momento de revolución y con lo que nos decía Federico de cómo se aceleró todo, hay que tomar rutas y rápidas. Entonces, un aspecto importante del liderazgo es fijar ese norte y comunicarlo dentro de la organización y decir, miren, yo aquí encontramente nuestro estuvo precisamente dentro del e-commerce. Vimos que dentro de estos últimos 6-7 meses de pandemia, el sector, y estoy hablando de Colombia, aunque en general pasó en Latinoamérica, crecía a ritmos gigantescos. Estoy hablando de crecimientos del 100, 120, 150%, era precisamente del e-commerce. Pues sacamos una nueva línea de negocio, una nueva línea de producto, que es un integrador entre el e-commerce y el ERP de las empresas para que tengan esto sincronizado. Y la empresa, el equipo se vio muy motivado porque dijo, wow, esto es un producto nuevo, es un producto con mucho futuro. Entonces inyectas tú esa emoción que cambias un poquito de la estrés, depresión del día a día de esta situación por un futuro con mucha ilusión. Ese fue yo creo que una de las transformaciones grandes de generar ese ánimo, ese entusiasmo, esa ilusión y aprovechar precisamente una de las cosas que te estaba dando esta crisis. Qué interesante. Quiero invitar también a los participantes a que hagan sus preguntas. Creo que tenemos 3 panelistas muy interesantes y los invito a hacerles preguntas dirigidas de lo que hemos hablado o algunas inquietudes que ustedes tengan en cómo llegar a reinventarse de manera positiva en momentos de crisis. Entonces, dejo abierto también, vamos a dar respuesta de acuerdo a al orden en que van llegando las preguntas. No nos queda mucho tiempo, entonces por eso los estoy invitando en este momento. Hay 2 términos que me han llamado la atención y que se los he oído a Andrés
en 2 ocasiones es el positivismo, ¿verdad? Es la creatividad también que habla Carlos, es la visión de futuro que menciona Federico. Y cuando uno lee, y lo leí hace poco de un psiquiatra, y no es que estamos hablando de patologías, ni mucho menos, pero decía que una de las cuestiones interesantes o que más estimula y que más permite hacer sinergia es ese positivismo, ¿verdad? Y a veces uno cuando está al frente de un equipo, de un negocio que se está tambaleando, ¿de dónde saco fuerzas para ser tan positivo, para irradiar eso? ¿Qué hacer, verdad? O sea, porque es un elemento que realmente moviliza muchísimo a la gente. El verlos a ustedes, el vernos a nosotros como líderes, que podemos tener ese entusiasmo, que no dejamos dejar caer a la gente, que les damos oportunidades y que les permitimos tener una visión y un propósito de futuro. Pero quiero entrar en ese campo un poquito más personal, sin llegar a ser invasivo. ¿Qué transformaciones ustedes han hecho y qué nos sugieren a las personas que les estamos oyendo, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista personal? ¿Qué más agregaríamos para conformarnos realmente como o reinventarnos como líderes? El positivismo en realidad es esa situación en la que uno se encuentra en lo que en inglés se llama en ese sweet spot, ¿no? En donde uno está rindiendo al máximo y además lo estás disfrutando. Entonces, cuando uno ve los dos ejes, hay una zona que es el sweet spot, es la zona de máximo rendimiento. Y en las grandes corporaciones, los grandes equipos directivos, ya desde hace más de 10 años, 15 años probablemente, la gente, los equipos de altos directivos se preparan como si fueran atletas corporativos, ¿no? En donde no solamente es, oye, entrenamientos de liderazgo, vamos a Berkeley, a Stanford, a hacer entrenamiento de liderazgo. En mi caso, yo he ido con equipos directivos a entrenamientos de cómo alimentarte, cómo hidratarte, qué vitaminas tomar, qué ejercicios hacer, qué estiramientos, ejercicio de respiración, e incluso se estimula a que todos tengan una vida espiritual de acuerdo a su fe o a sus creencias, y si uno es agnóstico, ateo, generar ese mindfulness, por ejemplo, que ayuda bastante, pero te estimula a ir más allá. Si tienes una fe espiritual, por ejemplo, una de estas sesiones lo hacía un gurú de los negocios que es judío. Entonces él hablaba de su fe espiritual, ¿no? Como judío practicante. Y es muy interesante cómo todo eso te pone en ese sweet spot como un deportista de alto rendimiento, y todo esto mismo se hace con los deportistas. Era lo interesante. ¿Cómo se aplica esto con los grandes deportistas que tienen que dormir bien, tienen que hidratarse, tienen que alimentarse, tienen que hacer no solo el ejercicio, sino los estiramientos y los ejercicios de respiración y relajación? Todo, hay programas, y ahora hay muchos programas en internet que a uno lo pueden ayudar a complementar todo eso, que son como las patas de una mesa, que te conectan y te hacen rendir en el trabajo al máximo. ¿Y por qué? Y ahora voy al tema del liderazgo nuevamente. ¿Por qué estamos nosotros como gerentes, directores o líderes de una organización? Porque existe el cambio. El cambio genera una desintegración externa, genera problemas, y los directivos están para solucionar esos problemas, ¿no? Hay que hacer el management de los problemas, y hay que liderarlos. Y ahí se plantean dos situaciones: hay que tomar buenas decisiones y hay que implementar bien. Y normalmente entre las decisiones y la implementación es donde también se generan los conflictos. Entonces, para eso se requiere personas que, digamos, en un lenguaje simple, que estén positivas, pero sobre todo que estén completas, como un deportista que llega a las Olimpiadas, va a correr su carrera de 100 metros y tiene que hacerlo en
9 puntos, ya no sé por dónde está el récord, segundos. ¿Cómo llegas a ese momento? Y tenemos que estar, o vemos a Messi. Messi se juega 100 partidos al año. ¿Cómo hace para jugar 100 partidos al año cuando hay deportistas que con 40 partidos al año terminan el año muertos, ya no quieren saber nada más del fútbol? Messi juega 100 partidos y se toma 2 semanas de vacaciones y nuevamente está en los entrenamientos. Así tenemos que los líderes y los directivos tenemos que estar preparados para esas situaciones. Nuevamente, ¿para qué? Para poder dirigir, enfrentar los problemas, tomar buenas decisiones y ejecutar bien las decisiones que tomamos para impactar positivamente el negocio. Gracias, Federico. Dime, Andrés. Con respecto a qué debería uno estar o qué consejo le puede dar uno a los que están o los que estuvimos hace muy poco tiempo en el EHH, yo creo que yo no estaría en Codiscos si no me hubiera metido en todo este tema digital, ¿no? De transformación digital, de tener una educación formal en toda esta parte de escogí una de las mejores universidades como referente y ahorita también entonces también otra referente en música. Yo creo que yo lo primero que miro en una hoja de vida es que tanto la persona va aprendiendo y se vuelve y la capacidad de aprender, esa capacidad de aprender y que estuvo en un cargo y entonces se adaptó y volvió a aprender cierta habilidad y estudió eso. Yo creo que es tremendamente importante y nosotros lo miramos mucho. ¿Qué capacidad tiene esa persona de aprender? Lo otro con respecto que veo ahí que están preguntando con respecto a esta coyuntura y qué deben hacer las empresas, definitivamente muy rápidamente todo ha cambiado a la parte online y las empresas también tienen que o entrenar a las personas o adquirir ese talento, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, muy rápidamente estamos contratando personas que tienen esos talentos en la parte de marketing digital, porque si no, no sobrevivimos a futuro. Tenemos que ser los líderes y traer los mejores talentos que nos ayuden a complementar con personas de diferentes edades. Codiscos tiene 70 años, personas que llevan 30, 35 años, y hay que combinar todas esas diferencias pues para hacer un Dream Team, digámoslo así. Eso creo que es un gran reto. Perfecto. Maravillosos esos tips que nos das para la gente que nos está oyendo, que está enfrentando un mercado laboral con otras reglas de juego, y estas son unas respuestas que debemos alentarnos, esa capacidad para aprender. Hay unas preguntas que me gustaría, Carlos, ya los participantes están haciendo una serie de preguntas muy interesantes y me gustaría que nos ayudaras con esta. Respuesta para Joaquín Cerón. Ahora el reto es cómo enfrentar el crecimiento hacia adelante. Mi pregunta sería, ¿qué ven ustedes hacia adelante? ¿Qué estrategias y pasos a seguir? Andrés ya nos comentó algunas cosas de cómo estar preparados en el mercado. ¿Qué nos dirías tú, Carlos? Bueno, yo coincido primero con lo que dice Andrés, con lo que dice Federico, y para contestar a la pregunta, pues lo hago desde 12 ejes. Primero, el personal. Definitivamente yo les recomiendo fuertemente aprovechar este tiempo. El tiempo es uno de los recursos más escasos, si no el más. Aprovechar este tiempo que tienen en este momento para el aprendizaje. Y el aprendizaje puede ser desde lo más formal, como una maestría, un curso, hasta aprendizajes mucho más cercanos, fáciles, como lecturas, como cursos online. Pero entonces identifiquen dentro de su campo cuáles son esos conocimientos que las empresas están buscando y asegúrense de tener ese conocimiento. Eso es clave. El segundo, coincido muchísimo, la parte espiritual, la parte de deportes, la parte de hobbies. Nutran mucho ese elemento, que eso conforma muchísimo el carácter, eso da muchísima creatividad. Entonces, sean balanceados en eso, aprovechen este tiempo para construir en esto. Desde el punto de vista ya más de negocio, más empresarial,
¿Qué hacer para obtener este crecimiento? Pues vuelvo a mi intervención inicial. Miren el entorno, ¿sí? El entorno aplica casi que para todos los sectores, algunos pueden tomar algunas oportunidades diferentes a otros, pero el entorno es la clave. Vean ahí qué es lo que está creciendo. Hemos hablado, y repito, el tema de e-commerce, ese sin duda va a ser uno de los caminos más concretos para poder crecer en este momento. Y aquí una de las claves es: conviértanse ustedes como profesionales en conocedores de esas herramientas o de ese tema de e-commerce. No tienen que ser el gurú, simplemente prepárense y estudienlo para poder aportar ese conocimiento a las empresas que lo están necesitando. Se quedarían sorprendidos. Yo salgo a tener conversaciones con muchísimos empresarios y directores y me dicen: Carlos, la verdad es que no tenemos ni idea de cómo hacer esta transformación digital. Sabemos que existe un tema que se llama el e-commerce, sabemos que existen los marketplaces, pero no tenemos ni idea de cómo dar ese paso. Entonces, si ustedes se pueden convertir en personas que generen el valor para las compañías porque tienen ese conocimiento, sin duda va a ser un gran paso a seguir. Ay, muchas gracias, Carlos. Valioso para generar propuestas de valor realmente. Vamos a buscar una respuesta en ustedes de Rodolfo Gómez. Muy interesante la pregunta que dice: hay un reto que me gustaría nos dieran sus opiniones. Integrar equipos en teletrabajo. El teletrabajo es una realidad para muchísimas empresas, diría que la mayoría. ¿Cuál sería, cómo integrar estos equipos que por principio no los podemos tener al frente, mucho menos controlar? ¿Qué nos dirían ustedes con respecto a esto? ¿Cómo integrar estos equipos en teletrabajo? Yo personalmente creo que las conferencias y esto pues han ayudado muchísimo a poder pasar esta pandemia, pero nada reemplaza el trabajo en equipo, en una sala y viéndose las caras. Creo que es el principal reto que yo estoy pasando en este momento, que precisamente estamos en un reto de transformación, de ajustar un equipo de cierta manera grande, con nuevos jugadores, con nuevos integrantes. Y lo que estoy haciendo, que no sé si me funcionará o no, es muy duro tener en las reuniones: oiga, ayer me dio positivo, estoy en COVID, ¿ya? Y uno decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, apoyar a las personas es muy importante, pero también tenemos que buscar las formas de que poder hacer esas reuniones en equipo de alguna manera que disminuya el riesgo. Entonces, estoy buscando un área precisamente dentro de Codiscos que sea abierta, que tenga aire, que la gente se sienta que está, no me va a dar COVID y qué susto estar en la reunión, porque si no, entonces tampoco hace nada, ¿no? Sino que sea totalmente abierto y con aire. Entonces, creo que esa va a ser la forma de seguir adelante, porque al final no podemos hacer innovación no podemos crear lo que uno puede crear a través de un computador. Es imposible, yo creo que es imposible. Entonces, nos vamos a tener que adaptar a formas diferentes en las cuales las personas se sientan seguras, pero presencial. Ok, bueno, cuidando toda la bioseguridad y demás. ¿Alguna otra sugerencia sobre integración en estos equipos de teletrabajo? Bien, aquí también hay otra serie de preguntas bien interesantes y quiero hacérsela a Federico. Dice: en medio de esta pandemia, ¿cómo mantener vigente y relevante el propósito de una empresa cuando la urgencia de mantener la empresa o la marca presente puede llegar a distraer la atención hacia otros frentes de supervivencia? Por ejemplo, varias empresas han tenido que recortar presupuesto y número de colaboradores que impactan la confianza. ¿Cómo combinar mantener esa visión, ese propósito, ese positivismo con unas realidades también que duelen al interior de una organización y que de pronto nos lleva a perder confianza, Federico? Esta es una pregunta para mí clave, porque
con esta pregunta uno se enfoca en el hoy y en el futuro, porque no podemos caer en la dicotomía de que si estoy pensando en el hoy no puedo pensar en el futuro. O cuando solamente pienso en el futuro no pienso en el hoy, de lo que pasa hoy día. Entonces, acá te traigo, probablemente yo sigo varias empresas y las sigo prácticamente, si no es día a día, cada 2 o 3 días estoy viendo sus reportes corporativos. Y veo mucho Nike, creo que todo el mundo conoce Nike, ¿no? Nike es la empresa líder de la industria deportiva a nivel global. El valor de la acción de Nike hoy día está más alto de lo que estuvo en diciembre del año pasado o en enero de este año cuando alcanzó el pico máximo. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos anunciaron hace unos meses que iban a hacer recortes de personal, que iban a ajustar los gastos, sacaron más de 100 vicepresidentes, 100 vicepresidentes a nivel global. O sea, 100 es muchísimo, incluso para una empresa como Nike, que factura 30,000 millones de dólares. Y la semana pasada empezaron a anunciar los recortes en las regiones. Yo también sigo mucho lo que pasa en Latinoamérica y en España. Ya habían tenido la estrategia se están saliendo completamente de Latinoamérica y están estableciendo un programa de distribuidores en Latinoamérica, en los países donde estaban presentes. En España están recortando. Entonces uno dice, oye, ¿qué está pasando acá? Pero al mismo tiempo el CEO ha salido a hablar del futuro, de qué es la tienda del futuro, qué es la omnicanalidad. Están comprando empresas de tecnología, de inteligencia artificial. Han comprado como 3 empresas de inteligencia artificial para brindar a sus consumidores una muchísima mejor experiencia, no solo online, sino en esa experiencia omnicanal cuando van a la tienda. Han creado su modelo de tienda del futuro que acaban de abrir una este mes y otra el mes pasado en diferentes partes del mundo. Y además, en el propósito, ya están, ¿qué es lo que se ha visto ahora? Que es que el consumidor, el millennial, ya es viejo, la generación que sigue, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando bajar la velocidad, o sea, ese fast fashion famoso, porque el 90% de lo que Nike vende, 90% es moda, y solamente el 10% se usa para deporte. El fast fashion ahora ya se habla del slow fashion, que la gente gaste menos porque si compra mucho, eso termina en los vertederos de basura y eso genera contaminación. El fast fashion genera también presión en los costos laborales. En Asia hay un impacto social y lo hemos visto en todas las marchas y en todos los problemas sociales que han habido. Entonces, ya Nike está hablando de eso, está hablando del Black Lives Matter, que es básicamente la integración de todo tipo de gente en la organización, el tema del Me Too, el tema también del tema femenino, que haya más mujeres en los equipos directivos, más mujeres en los boards, en los directorios de la empresa. Ese propósito está impactando porque dicen, esta empresa piensa en las siguientes generaciones, va a contaminar menos. Las fábricas que contrata contaminan menos o usan tejidos reciclados. La integración de diferentes tipos de personas de diferentes países. Por ejemplo, ya tienen cuota por ejemplo, de latinos para que trabajen en Estados Unidos, en los headquarters. Entonces, todas estas cosas ellos además las comunican bien y ya están pensando en el futuro, no solo en la tecnología y en los cambios en los hábitos del consumidor, sino también qué es lo que el consumidor quiere. Entonces, el consumidor se identifica con lo que quiere el consumidor y lo que es importante y relevante para él, se identifica con el propósito de la empresa. ¿Qué estás creando? Una empresa para el futuro, exitosa, pero al mismo tiempo está sacando de repente gente porque necesita sacar gente y está reestructurando los equipos, simplificaron las divisiones. Antes tenían muchas divisiones por deporte en el área de marketing, fútbol, básquet, hockey, tenis, ahora se fueron a 3 nada más. Hombre, mujer, niño, nada más. Y todo eso es una revolución interna. O sea, están actuando ahora, pero están pensando en el futuro. Para los inversionistas, compramos más acciones porque esta es una empresa que tiene futuro y nos va a seguir dando rentabilidad y es relevante. Para el consumidor se vuelve fiel a esa marca porque esa marca
se está identificando con los valores que como personas queremos. Entonces, yo tomo como ejemplo Nike, podría tomar otros ejemplos, Inditex, por ejemplo, las cosas que está haciendo Inditex, o el Corte Inglés en España. Hay muchos ejemplos muy buenos, ¿no? de cómo las empresas redefinen o ajustan su propósito, redondean las puntas de su propósito para seguir adelante sin descuidar el momento presente. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Interesante. Muchísimas gracias, Federico. Creo que se nos ha agotado el tiempo, lastimosamente. Nos han quedado algunas preguntas del auditorio que no hemos podido o no tenemos el tiempo para responder. De todas formas, hicimos un recorrido desde la perspectiva de tres grandes líderes en el mercado. Nos han dado sus opiniones de cómo reinventarse desde el punto de vista organizacional, personal, de propósito, de mercado. Muchos con creatividad, con una sensibilidad muy positiva hacia la nueva realidad. Quiero despedirme y darles las gracias. Ha sido una conversación deliciosa, muy rica, y que espero que a todos los que nos han acompañado haya sido muy nutritiva. De parte del IG Harrison, mil gracias y nos veremos pronto. Hola, bueno, no, espectacular. Yo me quedaría acá escuchándolos a todos. Miren, no saben cómo tengo el chat, como Mari, ¿qué es esto? Qué chévere tener a todas estas personas acá hablando, y como tú dices, Luce, se trató de depurar todas las preguntas, pero bueno, nada, gracias. Esta sesión pues ya la debemos terminar porque ya todos los candidatos tienen activas las sesiones de empresas en este momento. Entonces, gracias Carlos, Federico, Andrés, por todo lo que nos han compartido el día de hoy, y Luce, gracias mil por tu moderación. La invitación es que sigamos a todos los candidatos y alumnis y otros invitados a que sigamos a las sesiones de empresas, sigamos haciendo networking, porque en este espacio también se puede interactuar con más personas, y ustedes tres obviamente, si tienen un rato entre hoy y mañana, muy bienvenidos al evento, a conectarse con oportunidades, con nuestros candidatos activos, porque esto también es de alumnis. Entonces, maravilloso que si yo estoy ya reubicado y si quiero conectarme con un candidato actual de LH, le quiero ayudar con 2 o 3 cosas, así que muy bienvenido para que ustedes también interactúen. Listo, ¿no? Demos cierre a este panel y nos vemos en las sesiones. ¿Listo? Gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Chao.